cationes o aniones es igual a la intensidad de corriente que se hace pasar por el circuito en una unidad de tiempo determinada. Y para calcular esta masa, vamos a utilizar la siguiente equivalencia o la siguiente igualdad matemática. La masa es igual al peso equivalente por la intensidad de corriente por el tiempo entre los Faraday. ¿Bien? En esta igualdad, M es la masa y va a estar en gramos, peso equivalente, o PE, es el peso equivalente, y las unidades son gramos sobre gramo equivalente. ¿Vale? Y es igual a la intensidad de corriente. ¿Y en qué unidades se mide la intensidad de corriente? ¿Cuál de las unidades eléctricas representa la intensidad de corriente de todas las que habíamos visto en la clase pasada? Ahora los escucho. El ampere. El ampere. Muy bien. La intensidad de corriente va a estar representada por el ampere. T es el tiempo y el tiempo lo vamos a utilizar en segundos. Y por último, F son los faradios que tienen una equivalencia aproximada de 96.500 coulomb, que es la unidad eléctrica que se deposita por cada gramo equivalente de las masas de las sustancias, o sea, serían 96.500 coulomb por cada gramo equivalente de la sustancia que se está transformando. ¿Alguna duda? No, maestra. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Primero vamos a hacer ejercicios en donde tengamos que aplicar la fórmula de manera directa y luego ya hacemos ejercicios en donde tengamos que hacer el despeje de alguno de los factores que intervienen. ¿Okay? Terminen de copiar esta parte y hacemos el ejercicio.
Bien, vamos a continuar. Entonces, para el ejemplo 1, nos dicen que se hacen circular 45 amperes durante 25 minutos a través de una solución electrolítica de cloruro niquélico. ¿Vale? Y nos piden calcular los gramos de níquel que se depositaron. Aquí vamos a identificar siempre al elemento químico que se deposita. El peso equivalente cuando estuvimos en disoluciones químicas lo calculábamos para toda la solución o para todo el compuesto. En electroquímica, el peso equivalente solo se calcula para el elemento que se está depositando, únicamente para ese elemento. Entonces, en este caso, vamos a calcular el peso equivalente para el níquel, que es el elemento que se está depositando. ¿Vale? Entonces, los datos que nos da el problema. Díganme, ¿cuáles serían los datos del problema? Los escucho. 45 amperes es la intensidad de corriente. ¿Okay? Intensidad de corriente, 45 amperes. ¿Qué más? Tiempo, 25 minutos. Pero, ¿en qué unidades necesitamos al tiempo? En segundos. Entonces hay que convertir estos 25 minutos a segundos. Recuerden que un minuto tiene 60 segundos. Entonces, 25 minutos, ¿cuántos segundos serían? ¿Cuánto? 1500, gracias. 1500 segundos. ¿Vale? Son los datos que nos está dando la ecuación química o el problema. ¿Vale? Vamos a ver qué datos nos hacen falta para poder aplicar la igualdad matemática de la primera ley de Faraday. ¿Okay? La igualdad matemática nos dice que la masa es igual al peso equivalente por la intensidad de corriente por el tiempo entre Faraday. Entonces tenemos la intensidad de corriente, tenemos el tiempo. Los Faraday son una constante. Entonces colocamos aquí los Faraday que equivalen a 96.500 Coulomb sobre gramo equivalente. Nos faltaría entonces el peso equivalente. Vamos a calcular el peso equivalente del níquel, porque es la sustancia que se está depositando. ¿Vale? Como es la sustancia que se deposita, entonces de esta sustancia o de este elemento vamos a determinar el peso equivalente. Siempre vamos a determinar el peso equivalente de la sustancia que se está depositando. ¿Cómo vamos a calcular el peso equivalente del elemento? Vamos a dividir para cualquier elemento químico su masa atómica entre la carga con la que está trabajando en el compuesto. ¿Vale? Entonces, para el níquel, su masa atómica, ¿cuál es la masa atómica del níquel? Redondeada. Así es 58.7, entonces lo redondeamos al 59, tendríamos 59 y vamos a dividir entre la carga. Pueden sacar la carga de su lista de aniones y cationes o lo pueden sacar directamente de la tabla periódica. El níquel tiene dos números de oxidación. Para aquellos elementos que tengan dos números de oxidación, pueden tener las terminaciones ICO o las terminaciones OSO, ¿vale? Como en este caso, que puede ser niquélico o puede ser niqueloso. Cuando la terminación es ICO,
el elemento está utilizando a su número de oxidación mayor. Si la terminación es oso, entonces utiliza al número de oxidación menor. ¿Vale? Entonces, si el compuesto es cloruro niquélico, como la terminación es ico, el níquel está trabajando en este compuesto con su número de oxidación mayor. Por lo tanto, vamos a dividir entre el número de oxidación mayor que tiene el níquel, que en este caso es 3. ¿Vale? Dividimos la masa atómica entre el número de oxidación mayor, 3, y ese sería el peso equivalente para el elemento. ¿Sí quedó claro este punto? Sí, maestra. ¿Cuánto sería entonces? Seis. 19.6666. Y las unidades del peso equivalente son gramos sobre gramo equivalente. Entonces ya tenemos todos los datos que necesitamos. Como ya tenemos todos los datos, podemos realizar ya la sustitución de los datos en esta igualdad matemática. ¿Okay? Entonces vamos a sustituir los datos. Masa es igual al peso equivalente, 19.6666 gramos sobre gramo equivalente, por la intensidad de corriente, 45 amperes, por el tiempo en segundos, 1500 segundos, entre los faradios, 96.500 coulomb sobre gramo equivalente. ¿Vale? ¿Cuál sería la masa? ¿Hasta dónde puedo separar la máquina? 13.7564. ¿En qué unidades estaría? En gramos. ¿Sí? En gramos. Vamos a ver por qué. ¿Vale? Se eliminan gramos equivalentes del peso equivalente con los gramos equivalentes de los Faraday. ¿Vale? Y voy a poner aquí una notita. Recordemos que los coulomb son la unidad de carga eléctrica o la cantidad de electricidad que se obtiene al pasar corriente en un ampere por cada segundo. O sea, el coulomb equivale a los amperes por segundo. Desde aquí tenemos coulomb y aquí arriba tenemos ampere por segundo, pues se eliminan esas unidades. ¿Sí queda claro? De ahí que se obtengan los gramos únicamente. Este sería su resultado. ¿Alguna duda, muchachos, muchachas? Ah, sí, le había dicho a tus compañeros, a tu compañera, no me acuerdo, ay, ahorita se me fue el nombre, que nada más cuando vinieran a la escuela pasaran a la academia a registrar su asistencia. ¿Vale? Sí, no te preocupes. Por nada.